devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Murió Jorge Mario Bergoglio, conocido por su nombre papal como Francisco, el nombre que eligió aquel 13 de marzo de 2013 para convertirse en el sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Eligió hacerlo en honor a San Francisco de Asís, el santo que representa la paz, la austeridad y el servicio a los pobres. En parte gracias a la petición de un cardenal, quien le pidió que no se olvidara de ellos. Así fue como la elección del nombre con el que se daría a conocer fue un asunto sencillo, al igual que su personalidad, además de alegre y ocurrente. Una brisa de aire fresco respecto a sus predecesores. Sencillo hasta la tumba, literalmente, al pedir que su funeral fuera más simple y austero cuando llegara el momento de partir. Así fue el primer papa de origen latinoamericano, una figura de orgullo para Argentina, su país de origen, del que salió como cardenal, pero nunca volvió como papa. Los ciudadanos nunca perdieron la esperanza de que algún día decidiera emprender el viaje, pero Francisco, cuidadoso en sus formas, siempre evitó ser materia de carnada política. Aunque llegó a ser visitado por los expresidentes Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Javier Milei, se mantuvo al margen. Por muchos años se le consideró un papa peronista. El movimiento político de Juan Domingo Perón, que surgió en los años 40 durante la infancia del Papa y que se caracterizaba por un enfoque nacionalista, populista y de defensa por la justicia social. Aunque el Papa nunca se consideró afín a la corriente, su trabajo en los barrios más pobres de Argentina, su formación jesuita y su discurso de la desigualdad por los más vulnerables y marginados lo relacionaban a esta, como apuntaban algunos historiadores como el italiano Loris Sanata. El Papa Francisco, el obispo de Roma, durante sus 12 años en el Vaticano, se enfrentó a un mundo diferente, buscando mayor inclusión y modernidad, al abrir las puertas de la Iglesia Católica a la comunidad LGBTIQ+, de aceptar que no hay nada malo en que un matrimonio se termine y que un divorcio puede dañar menos que la guerra fría peligrosa cuando uno se va a dormir enojado, tal y como aconsejó a una pareja de jóvenes que pidieron su bendición en un video que se ha viralizado en esta era de TikTok. Se alejó así de las alas más tradicionales y conservadoras. Pero eso fue solo una fracción de una tarea más grande, como la de mejorar la imagen de una institución acusada de escándalos financieros, corrupción y de abuso sexual a menores. Sus principales reformas quedaron consignadas en la nueva Constitución, Praedicate Evangelium, promulgada en 2022, para reformar el gobierno de la Iglesia. Algunas medidas incluyen acciones de carácter administrativo, como la descentralización del gobierno de la Santa Sede, y otras políticas económicas para combatir la corrupción, incluyendo la creación de un secretariado para la economía, un comité para las inversiones para garantizar la naturaleza ética de las inversiones inmobiliarias de la Santa Sede, y el saneamiento del Banco del Vaticano, al que le otorgó la gestión exclusiva de los activos financieros. Entre sus pendientes quedó la tarea de resolver un asunto del que tampoco escapan puertas adentro en el Vaticano, las pensiones de monjas y sacerdotes jubilados. También criticó al capitalismo y en el terreno geopolítico se pronunció contra las guerras en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania. Hasta el Kremlin de Vladimir Putin expresó sus condolencias. Recordó que el Papa había promovido activamente el diálogo entre las iglesias ortodoxa rusa y católica romana, así como la cooperación constructiva entre Rusia y la Santa Sede. Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que había sabido cómo dar esperanza y aliviar el sufrimiento a través de la oración y fomentar la unidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el legado del Papa seguirá sirviendo de guía hacia un mundo más justo, pacífico y compasivo, algo que hoy por hoy difícilmente se mira. Desde América Latina, el presidente argentino Javier Milei hizo de lado sus diferencias y expresó sus condolencias. El presidente de Bolivia, Luis Arce, recordó una de sus 2 encíclicas, estas cartas dirigidas a los obispos y a los fieles, donde un papa plasma su visión. Arce recordó aquella donde Francisco reflexionaba sobre el cambio climático. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil aseguró que el mundo perdía una voz de respeto. Boric, de Chile, habló de su esfuerzo genuino por acercar la iglesia al pueblo en un momento en que la espiritualidad ha pasado a segundo plano. Y Claudia Sheinbaum, desde México, lo catalogó como un humanista que optó por los pobres, la igualdad y la paz. Francisco fue un papa abiertamente activo en los asuntos mundiales, pero no por ello es un mandato, una obligación, porque no tiene ni voz ni voto formal, es solo una influencia para la iglesia y el resto del mundo. Y cada papa tiene su estilo.
Si recordamos al hoy beato Juan Pablo II, polaco, fue visto como un puente entre las democracias occidentales y Europa del Este durante la Guerra Fría, e incluso apoyó al sindicato polaco Solidaridad, que jugó un papel fundamental en la caída del comunismo. Benedicto XVI, por su parte, papa desde 2005 hasta su renuncia en 2013, era considerado un teólogo y quien mostró un escaso interés por los asuntos internacionales. Sin embargo, Francisco, él sí se expresaba abiertamente en términos de política, llegando incluso a discrepar públicamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus planes migratorios, y que, por cierto, su número 2, el vicepresidente J.D. Vance, fue el último líder internacional en visitarlo antes de su muerte. Que si Francisco tuvo éxito en su papado, es una pregunta difícil de responder, como también lo es si el sucesor continuará con su legado o si llegará con otra visión y corriente de pensamiento. Al final, en esas 44 hectáreas que conforman la Ciudad del Vaticano, en Roma, Italia, en el que es el estado soberano más pequeño del mundo, también se hace política. De hecho, el Papa Francisco se encargó de renovar en estos últimos 12 años al Colegio Cardenalicio, el encargado de elegir al próximo Papa. De los 140 cardenales que participan en el proceso de elección mejor conocido como cónclave, al menos 110 fueron nombrados por Francisco. A poco más de 24 horas de su muerte, el Papa ha pasado a la historia. Y como es costumbre, apenas se declara sede vacante y suenan las campanas que anuncian su muerte, el protagonista no es el lamento por su partida, sino la pregunta que carcome a los más de 1.400 millones de fieles católicos en el mundo, y del resto del mundo también, sobre quién será el sucesor. Cardenales de Italia, Ghana, Filipinas, Estados Unidos, Hungría e incluso Ucrania son los nombres que comienzan a especularse, pero que no tiene caso abordar, recordando también aquel famoso dicho de que quien entra al cónclave como papa sale como cardenal. En unos días más, cuando inicie este proceso de elección tan secreto que resguardan las paredes de la Capilla Sixtina, que termina con la salida del humo blanco y el anuncio en latín Habemus Papam, podremos saber si aquellos 110 de 140 cardenales que nombró Francisco se unieron para elegir a un nuevo papa que continúe con su legado. Esto es el dato del día. Un poco de más detalles sobre el cónclave, este proceso de elección tan secreto que causa intriga mundial. La palabra proviene del latín cum y clavis, y la idea es que los cardenales se mantengan bajo llave hasta que deciden quién será su nuevo líder. Es una tradición que se remonta al siglo XIII. Puede durar días, meses o años. Por ejemplo, en la ciudad italiana de Viterbo, tras la muerte del Papa Clemente IV, el cónclave duró de 1268 a 1271, convirtiéndose en el más largo de la historia. Flavia Rotondi, Alessandra Migliaccio y Paolo Mancini, a quienes se les agradece la clase de historia para Bloomberg, nos cuentan que los ciudadanos, frustrados, arrancaron el techo del Palacio Papal y alimentaron a los cardenales únicamente con pan y agua para intentar forzar una decisión. Finalmente, se les ordenó a los cardenales no marcharse hasta llegar a un acuerdo. Para evitar que se repitieran aquellas escenas caóticas, en 1276 se establecieron normas estrictas para una elección papal. Pero fue hasta 1878 cuando la Capilla Sixtina fue designada como sede permanente. Actualmente, los cardenales que asisten duermen en la residencia de Santa Marta, dentro del Vaticano. No se les permite tener ningún tipo de dispositivo electrónico ni contacto con el exterior y acuden a la capilla todos los días a votar, hasta que 2/3 partes de esas papeletas coincidan e indiquen que hay un nuevo papa. El último sorbo. Sobre los funerales del Papa Francisco, a las 8 de la noche, tiempo de Roma, del 21 de abril, fue el cardenal estadounidense Kevin Joseph Farrell quien presidió el rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco y la colocación del cuerpo en el féretro, que según la voluntad que dejó sentada en 2024, será uno de madera con cubierta interna de zinc, eliminando así la tradición de emplear 3 féretros distintos durante todo el protocolo funerario, que es de ciprés, plomo y luego roble. Los ajustes al protocolo obedecieron a la necesidad de que los papas sean velados y sepultados como cualquier hijo de la Iglesia. Así lo dijo Francisco en vida, porque en su opinión el ritual estaba demasiado recargado.
Lo que sigue es que el ataúd estará en la Basílica de San Pedro y no en el Palacio Apostólico, como era habitual. En la basílica, con el féretro abierto y sin el catafalco tradicional, que es una estructura elevada adornada con paños fúnebres, las personas podrán despedirse durante 3 días, a partir del miércoles 23 de abril. Luego habrá una misa exequial y después el funeral, la sepultura, en la que también habrá cambios. Francisco pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales, y no en las grutas vaticanas. Es un lugar en el que se sentía muy vinculado y que visitaba muy seguido los domingos por la mañana. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.